Padre, estamos contentos de estar en tu casa esta mañana y oír de las noticias, Señor, de cómo te manifestaste ayer en la vida de los jóvenes, tanto en la iglesia de aquí como en la de allá de San Cristóbal, en la comunión, en la predicación, en la enseñanza, en el compartir, Señor. Damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que avives siempre ese fuego del amor tuyo, Señor, en ellos, a fin de que proclamen tu palabra, tu evangelio, que puedan, Señor, identificarse siempre con Cristo sin avergonzarse de él. Rogamos, Señor, por aquellos jóvenes que, por el contrario, Señor, habiendo conocido la verdad desde chiquititos, Señor, pues hoy día se avergüenzan de Cristo, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia y los traigas, Señor, a ti de nuevo. También, Padre, queremos ahora invocar tu nombre para pedirte tu unción, a fin de que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en la exposición de tu palabra. Señor, por nosotros mismos no podemos hacer útil, hábil, en absoluto, ni una sola frase, Señor, ni una sola letra. Pero tú, Padre, puedes de alguna manera, Señor, pues encender por tu Santo Espíritu, Señor, pues la antorcha apagada, el pábilo humeante, Señor. Y permitir, Padre, que nuevamente el calor de tu Santo Espíritu, Señor, nos cobije, Señor, en tus brazos y volvamos, Señor, de nuevo a la comunión íntima contigo. Damos gracias por Jesucristo, Señor, por la salvación gratuita que en Él nos ofrece, por la comunión contigo, Señor, que a través de Él es posible, de otra manera no sería. Damos gracias, Señor, porque tú disciernes bien entre lo uno y lo otro. Y tú, Señor, también nos permites que podamos discernirlo con tu dirección, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a escoger lo bueno y desechar lo malo. Ayúdanos a ser agradables delante de ti. Bendice este culto en esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas esta exposición, como has bendecido también los cánticos, Señor, y cada una de las partes que hemos tenido. Nos ponemos en tus manos, Señor, con este propósito y en esa voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. He titulado el mensaje de esta mañana, Identificando a los buenos. Identificando a los buenos. Y el texto es Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Un rasgo muy característico de los tiempos en que estamos viviendo nosotros es lo que se llama el relativismo moral. Me parece ser que nuestro hermano Eddie Jesús tocó ese tema cuando estuvo hablando a los jóvenes en aquel culto que tuvimos recientemente sobre esto, ¿verdad? O sea, sobre lo que es verdad y mentira. En este sentido, hacía referencia a lo relativo que las personas trataban de presentar la verdad, aún la verdad de Dios, cuando ciertamente es una verdad absoluta y total. En términos morales también sucede lo mismo, o sea, hay un relativismo moral donde prácticamente nada es malo, nada es bueno, todo es malo, todo lo malo es bueno, todo lo bueno es malo, nada es bueno. En fin, es un desastre lo que hay con esto. Todo lo quieren siempre sujetar al enfoque particular de cada quien. Se ha mal interpretado aquello de la libertad individual y cada quien, según la filosofía de este mundo, entre tanto no haga daños a los demás, puede hacer lo que bien le venga en gana. Todo este tipo de cosas realmente lo que hace es que produce una inversión total de valores. En otras palabras, estamos viviendo en una sociedad donde lo malo y lo bueno no se discierne muy claramente, donde muchas veces es difícil. Familias tradicionales, donde históricamente hubiese sido una gran vergüenza, casos internos de la familia, como un embarazo antes del matrimonio, o como un apresamiento de uno de sus miembros, o como una demanda por algo incorrecto, hubiese sido un motivo de gran vergüenza. Hoy día se ven como cosas que suceden, como cosas normales y como cosas que no tienen ninguna trascendencia. Es terrible lo que está sucediendo hoy día. Esta semana hubo una noticia que me llamó la atención porque mientras escuchaba el noticiero de CNN, pues la dieron. Y era en cuanto al presidente de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama decía literalmente lo siguiente. Él decía que la comunidad homosexual había demostrado a las personas la comunidad homosexual había demostrado que a las personas se les debe juzgar por lo que hacen y no por lo que son. Vuelvo y repito, que a las personas se les debe juzgar por lo que hacen y no por lo que son. Y Dios dice todo lo contrario. Dios dice, por ejemplo, cuando habla de los homosexuales, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estoy haciendo referencia a Génesis capítulo 3, versículo 13.
O sea, hablando de los sodomitas, dice, eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. O sea, Dios tiene un enfoque muy drástico en cuanto a lo que es lo malo y lo que es lo bueno. En Lucas capítulo 6, el texto que tenemos nosotros, vamos a ver exactamente eso. Lucas capítulo 6, versículo 43. Abran sus Biblias, por favor, vayan allá. Lucas 6, 43. Lucas capítulo 6, Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice la palabra del Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios hace diferencias muy claras entre lo que es bueno y lo que es malo, pero muy clara. O sea, el que se confunde es porque quiere confundirse, porque existe el bien y existe el mal. Aquello de que todo es bueno y que el mal es algo subjetivo o relativo es completamente falso, es un truco de Satanás, una mentira de Satanás. De hecho, el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, Isaías 5:20 dice: ay de aquellos, dice, a los que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, hay de aquellos que tergiversan las cosas, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Dice que las tinieblas las meten como si fuesen luz y viceversa. Están siempre pues entenebreciendo la luz. Hay personas buenas y hay personas malas, y eso es algo que nosotros tenemos que saberlo. El Señor lo dice aquí de una manera muy clara. Dice, el hombre bueno, ¿qué dice? Del buen tesoro de su corazón saca lo malo, y dice luego, y el hombre malo. O sea, hay hombres buenos y hay hombres malos. Y nosotros tenemos que reconocer esto, porque la única manera como podemos llegar a identificar los buenos es si nosotros somos capaces de identificar a los malos. Si no, y es importante que nosotros nos ubiquemos en un lugar o en otro, desde el punto de vista no nuestro, sino desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Como buenos o como malos? Este es el cuestionamiento que planteamos nosotros en esta mañana. El propio apóstol Pablo, cuando oraba, cuando escribía a los tesalonicenses, le decían que oraran por él. Y decía lo siguiente, en segunda de Tesalonicenses 3:2, dice, orad por nosotros, decía, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Orad por nosotros, decía él, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque dice, no todo el mundo es cristiano, no todo el mundo profesa la misma fe. Y esto en cierta manera como que demarca un grupo de personas que sí son considerados buenos por Dios, aquellos que sí profesan la fe que el propio apóstol Pablo profesaba, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a discernir entre el bien y el mal, porque los muchachos no nacen sabiendo, como dice el refrán, ¿okay? Todo lo contrario, nacen con una naturaleza perversa que los inclina hacia el mal, porque somos así por la descendencia adámica que tenemos, venimos de un pecador, ¿verdad? Y somos pecadores ciertamente, y esto hace que nuestra mente, nuestro corazón esté entenebrecido, y muchas veces nosotros no somos capaces de discernir la diferencia entre lo que es correcto, incorrecto, bien o mal, luz y tiniebla. Pero Dios hace una gran diferencia, lo vemos claro. Fíjense qué interesante, hay dos ejemplos que a mí me llamaron la atención en las Escrituras. El primero es del propio Señor Jesucristo. Cuando el ángel da aviso en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y lo bueno. No fue el aviso del ángel, fue el aviso del profeta Isaías, corrijo. O sea, el profeta Isaías anunció el nacimiento del Señor Jesucristo a través de María, y dice que como niño tendría una etapa en la cual estaría comiendo leche y miel, en otras palabras, siendo alimentado en lo que crecía, ¿verdad? Hasta que fuese capaz de discernir lo malo y lo bueno. Y tú dirás, pero está hablando de Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Sí, Jesucristo, Dios Todopoderoso, el cual lo conoce todo y lo sabe todo, pero en su etapa de niño fue instruido por sus padres, en cuanto al bien y en cuanto al mal, a fin de que él pudiese discernir
entre lo que era correcto y lo incorrecto, porque fue plenamente hombre igual que nosotros, como fue sujeto a tentaciones igual que nosotros y como fue en todo igual a nosotros, salvo en el hecho de que no pecó como nosotros. El caso de Salomón es interesante también. El rey Salomón, cuando el Señor le pide, en Primera de Reyes vemos esto en capítulo 3, versículos 9 y 10, el Señor le dice, pide algo, ¿verdad? Pide lo que tú quieras, ¿verdad? Que yo te lo voy a conceder. Es interesante lo que Salomón le pidió al Señor. Le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó, dice la Escritura, delante de Jehová, delante del Señor, que Salomón pidiese esto. Él le pidió precisamente que le diera la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso fue lo que precisamente le agradó a Dios, que fuese lo que Salomón pidiera. Porque no pidió ni grandeza, ni oro, ni plata, ni prestigio, ni bienes, ni mucho menos. Y el Señor por añadidura le dio todo lo demás. Lo que le pidió fue la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo otro, porque como rey tenía la responsabilidad de juzgar y sentenciar dentro de la nación de Israel, asumiendo el cargo que tenía en ese momento. Cualquier juez debe pedir siempre al Señor lo mismo, la capacidad de diferenciar, discernir entre lo bueno y lo malo, porque si no podría estar inclinando la balanza a favor del mal, del pecado, de lo que Dios aborrece o abomina, y esto sería fatal para aquel que tenga la capacidad de juzgar. Hermanos, Dios hace diferencias entre lo bueno y lo malo, y nosotros debemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, y debemos tener tal convencimiento al punto tal de que sin lugar a ningún tipo de reservas o dudas nosotros digamos, eso no. ¿Por qué? Porque Dios lo declara malo, porque no agrada a Dios, porque no es de la voluntad de Dios, porque Dios lo considera pecaminoso. La Biblia es la que nos da a conocer el criterio de Dios. De ahí la importancia, hermanos, de una vez y otra vez y otra vez volver a las Escrituras. Porque en base a qué vamos nosotros a evaluar. En base a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No tenemos otro parámetro, no tenemos otra referencia. Las sociedades cambian. Es un ciclo, ¿verdad? Que va cada vez pues formándose una especie de bola de decadencia, ¿no? Que va arrastrando cada vez más cuando se regenera el grupo social. Lo hemos visto, imperios que se levantan y se caen, todos ellos terminan en ese mismo proceso autodestructivo. Y si hay un factor común en todo ello, es el factor de la moralidad, ¿verdad? Que es una manifestación pura y simplemente del descarrío del pecado, del hecho de la falta de discernimiento y elección de lo bueno en lugar de lo malo. Y de eso es que estamos hablando en esta mañana. Estamos tratando de identificar a los buenos y queremos hacerlo conforme a lo que Dios considera bueno. Es muy interesante que si hay algunos que tenemos esa responsabilidad y debemos ejercerla, somos precisamente los cristianos. ¿Por qué? Porque somos los únicos que tenemos la habilidad. Dice la Biblia que el cristiano tiene la mente de nuestro Señor Jesucristo, que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, que lo guía a toda verdad, que le da el discernimiento para saber aún de los espíritus si son o no son de Dios. O sea que nadie como el cristiano tiene la capacidad y la encomienda de juzgar entre lo bueno y lo malo, inclinarse hacia lo bueno y desechar lo malo. Y esto es precisamente algo de lo que nosotros queremos enfatizar en esta mañana. Tú tienes una responsabilidad. Dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, como cristiano que tú eres, reprendedla, ¿verdad? Lo que Dios le llama malo es malo, ha sido malo y será malo siempre. Y lo que Dios le llama bueno es bueno y será bueno siempre. Y nosotros tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. Ahora, el texto nos dice algo más, además del hecho de que Dios diferencia entre el buen hombre y el mal hombre, entre lo bueno y entre lo malo, sino el hecho de que el obrar, el proceder de una persona ayuda a que nosotros seamos capaces de discernir o diferenciar qué tipo de persona es. Estamos tratando de identificar a los buenos. Esto es lo que estamos tratando de hacer esta mañana. Y lo dice aquí en el versículo 44. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. La higuera da higo, la vid da uva, pero una zarza, que no es nada más que una guasábara, un arbusto cualquiera seco, no puede producir de ninguna manera este tipo de fruto.
En otras palabras, tú no puedes de ninguna manera producir lo que tú no eres. Tú solamente puedes dar en función de lo que tú tienes y lo que tú eres. Y por eso la importancia de identificar qué realmente somos, quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza. Porque la naturaleza con la que nacemos es una naturaleza que Dios dice que es mala. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios de todo corazón, que todos los hombres se desviaron y que a una se hicieron inútiles para la salvación. Que no hay uno que haga lo bueno, ni siquiera uno, lo dice la Biblia. Y lo dice la Biblia, es así. Consecuentemente, con esa nuestra naturaleza malvada que tenemos, nosotros pues sencillamente estamos completamente destituidos, somos incapaces de poder jamás ver la gloria de Dios. Esa es la realidad y ese es el obrar del hombre pecador. No se puede producir lo que tú no eres. Tú no puedes dar frutos en tus vidas que te identifiquen como una persona buena, como un árbol fructífero a los ojos de Dios, si realmente en tu naturaleza lo que tú eres es simplemente un pecador, una pecadora condenada al infierno eterno como consecuencia de tu no arrepentimiento y tu corazón no arrepentido, de tu falta de arrepentimiento. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y es así ciertamente, es así ciertamente. Hay una de dos alternativas. El hermano Wilson, tú tienes muy frecuentemente utiliza la frase de eso es de Dios. Bueno, sí, o es de Dios o no es de Dios, pero no se puede ser y no ser de Dios. Y tú o eres o no eres de Dios. Y ese es un dilema que tú tienes. Y yo también. O eres o no eres de Dios. O eres capaz de dar hijos, o eres capaz de dar vidas, o no eres capaz de dar nada que realmente glorifique a Dios. Porque sencillamente tú eres lo que eres. Tú eres lo que eres. Y es interesante como la Biblia enseña que la fe genuina se manifiesta precisamente a través de las obras. Que es lo que está diciendo el texto nuestro aquí. Cada árbol se conoce por su fruto, por su obrar, por lo que genera, por lo que sale de él, por lo que produce. Y los hombres estamos siempre obrando. Estamos obrando una vez y otra vez. Y de la manera como nosotros actuemos y como obremos, nosotros vamos a estar evidenciando claramente lo que somos. Y lo que nos queda es sencillamente observar el proceder de cada quien. Y de esa manera podremos ver si realmente es de Dios o no es de Dios, si es bueno o es malo, tanto lo que hace como quien lo hace. Muchas veces nos engañamos. La Biblia enseña que los hombres solamente pueden ver lo que está delante de sus ojos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero Dios ve el corazón. Y es cierto que podemos hacer un juicio a priori, ¿verdad? Lo que no sucederá de ninguna manera delante del Señor. Y decir, fulanito es un alma de Dios, es una bendición. Lo único, el pobrecito, es que no se ha convertido. Bueno, o fulanita, mire, esa ayuda a todo el mundo. Eso es una cosa, mire, el cielo lo tiene comprado, pero la Biblia dice que por obras no se compra el cielo. Porque si fuera así, podría gloriarse de ello, podría decir, yo me gané, yo me merezco el reino de los cielos. Pero ese no es el caso de ninguna manera. La fe genuina se manifiesta a través de las obras, pero hay que tener mucho cuidado porque las obras hay que discernirlas en profundidad. ¿Cuál es el motivo que hay detrás de las obras? Esto es importante que nosotros lo tengamos claro. El apóstol Santiago lo dice de una manera muy clara. Tú dices que tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y yo estoy seguro que Santiago podría mostrarla. Sin embargo, los otros, por mucho que dijeran, no, yo tengo fe, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque si eres una persona de fe, si eres realmente un creyente, si eres una persona cristiana de verdad, si eres un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tu proceder va a ser consecuente con esa naturaleza tuya. Si eres un cristiano, vas a hablar como cristiano, vas a andar como cristiano, vas a vivir como cristiano, vas a respirar como cristiano, vas a hacer todo como cristiano, porque esto es lo que eres. Eso es lo que eres. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que es. Si eres un espino, no vas a poder de ninguna manera producir higos. Y si eres una zarza, no vas a poder producir uvas. No vas a poder hacerlo. Y la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Qué tú produces? ¿Qué produces tú? ¿Qué tú produces? Ah, no, yo estoy produciendo mucho dinero. Y a mi familia no le falta nada y yo tengo con qué resolver.
No, yo estoy produciendo muchos favores. Yo ayudo a todo el que yo pueda. Y puedo mucho además. No. Yo estoy levantando toda una iglesia. Yo di mis ofrendas. ¿Qué tú produces? Porque la Biblia dice que nosotros debemos producir frutos que sean para la gloria de Dios. Y los frutos que glorifican a Dios no necesariamente son las obras de nuestras manos, sino las obras de nuestro corazón. Habla inclusive de frutos de labios que profesan el nombre del Señor. Ahí está la diferencia. Pero sin lugar a duda, las obras evidencian lo que uno es. Hay quienes dirán, Señor, pero en aquel día, hay quienes dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y dice el Señor que dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Eran malos aunque hacían cosas que parecían buenas y las hacían en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no lo hacían con fe, de corazón sincero, para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Hermanos, Dios hace diferencia entre lo bueno y lo malo. Y es cierto, nuestro obrar es cónsono con lo que nosotros somos. Es una misma cosa. No es posible de ninguna manera tomar como un parámetro la filosofía del presidente Obama. Veamos lo que la gente hace y no nos preocupemos por lo que somos. Es que son lo que hacen y hacen lo que son. Así somos todos. Y lo que se sale de eso sería hipocresía. Sería pura hipocresía. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Y aquí es donde yo quiero poner el énfasis. La diferencia está en el próximo versículo, el 45. Cuando dice el hombre bueno, estamos identificando a los buenos, ¿verdad? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. El corazón atesora. Es como si fuese una caja grandota. Imagínense ustedes una bóveda de un banco. Así es el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos desde chiquititos poniendo ahí, guardando ahí cosas que para nosotros son significativas e importantes y que se constituyen en nuestro tesoro, en nuestro patrimonio, en las cosas que nos identifican a nosotros y los recursos con los cuales nosotros contamos. Porque nadie atesora algo que no le sea importante. Uno guarda en su corazón las cosas que por algún motivo le ha sido importante. Asimismo, uno guarda en la bóveda del banco cosas que considera valiosas. Las demás, pura y simplemente las desecha. El corazón atesora. Y cuando atesora tanto cosas malas como cosas buenas. Penosamente es así. Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es lo que más tenemos que guardar, resguardar, de manera de no meter ahí dentro cosas que realmente no nos conviene que estén ahí dentro. Y a veces nuestros corazones se llenan de rencores, de iras. A veces se llenan nuestros corazones de egoísmo, de envidia, de todo lo que es el fruto de la carne. Y está tan copado del fruto de la carne que sencillamente no hay lugar, no hay espacio, a menos que saquemos todo eso afuera, lo que no podemos hacer por nosotros mismos, para darle espacio al fruto del Espíritu. Al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Todas estas cosas que deben estar ocupando nuestro corazón y que vienen del Señor. Y que forman la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, entre el hombre bueno y el hombre malo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro corazón nos engaña. El problema es que es muy difícil hacer una radiografía subjetiva al corazón. Objetiva al corazón. Es muy difícil, porque la Escritura misma lo dice, que engañoso es el corazón y perverso.
O sea, es como que dice, el corazón tiene mala fe, es perverso y engañoso, mentiroso. Dios dice, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. Yo Jehová soy quien lo conozco realmente. Esto es terrible, pero es verdad. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Ni siquiera nosotros somos muchas veces capaces de discernir lo que hay en nuestros corazones. Pero el corazón atesora lo malo y atesora lo bueno. De ahí la responsabilidad paterna de enseñar a los hijos los caminos de Jehová. Instruirle, como dice en Deuteronomio, desde chiquitito, ponerlos en los frontales, en las puertas, la palabra de Dios todo el tiempo, a fin de que cuando el niño deje de comer leche y miel, sea capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Porque si no, van a crecer teniendo una mezcolanza de criterios en su cabeza, y con esta naturaleza y tendencia pecaminosa que tenemos a desgustar de lo malo y rechazar lo bueno, pues terminaremos sencillamente desviados todos, y muchas veces con calamidades terribles por la secuela de consecuencia que trae el andar en el pecado. No en vano dijo el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquel que sencillamente desde chiquitito en la ley de Dios, en la palabra de Dios estuvo su delicia, y en ella era que se complacía tanto de día como de noche. Hermanos, nosotros tenemos que meterle al corazón de nuestros hijos y meter en nuestros propios corazones la bondad de Dios, el amor de Dios, el consejo de Dios, la opinión de Dios, la palabra de Dios, los decretos de Dios, para que seamos entonces capaces de escoger bien y no mal. Porque nuestro corazón ciertamente es muy engañoso. Es muy, muy, muy engañoso. ¿Y saben algo? Hay un versículo que es una advertencia terrible cuando dice el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, en el capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad. Lo que está diciendo pura y simplemente es lo siguiente, la incredulidad es precisamente una manifestación de un corazón que es malo. Cuando una persona no es capaz de creer a Dios, de creer en la palabra de Dios, de apropiarse de la palabra de Dios, es porque tiene un corazón malo, malvado, desechado por Dios. Y si ese es tu caso, tienes un problema muy grande, porque Dios no solamente está reprobando tu corazón, sino que además tu corazón te está engañando como engañoso y perverso que es. Y además de todo esto, esta incredulidad te está llevando a la condenación eterna. Estamos identificando a los buenos. ¿Eres tú de los buenos o eres tú de los malos? En otras palabras, podría preguntarte, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Está tu corazón en paz con Dios? ¿Has sido perdonado con Dios? ¿Has sido reconciliado con Dios? ¿Has sacado del tesoro de tu corazón todo el pecado y toda la maldad que te aparta de Dios y ha dado cabida a Jesucristo, el Hijo de Dios, en él? Su Santo Espíritu llena tu corazón, porque eso hace la gran diferencia. ¿Cómo es tu corazón delante de Dios? ¿Es bueno o es malo? Dice la Biblia que cual el pensamiento del hombre, así es su corazón también. ¿En dónde se fija tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo te ve Dios? ¿Como bueno o como malo? A la larga eso es lo único que importa. Lo único que importa en esta existencia es cómo nos ve a Dios, como Dios nos considere. Porque si llegamos al momento de la muerte con la reprobación de Dios, nos perderemos para siempre. Para siempre. Para siempre. Versículo 45. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es interesante que si ustedes esa frase la colocan en una concordancia, aparece más de una ocasión. Aparece varias veces. Es reiterativa en las Escrituras. El Señor Jesucristo a los fariseos les decía precisamente eso: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Y el próximo punto es precisamente ese, que el habla o el hablar evidencia, estamos tratando de identificar a los buenos, ¿se recuerdan? El hablar evidencia lo que realmente se es, el hablar. Hablar. Yo tengo muchos amigos que no son cristianos. Y tengo muchos amigos que son cristianos. Parecería que los cristianos todos son del mismo team, tienen la misma fanaticada, son monotemáticos. Realmente no es que sea así, pero hay un factor común. Un factor común que es resultado del hecho de que el espíritu que mora en ellos es el mismo, que tienen un mismo Dios, un mismo Señor, tienen una misma esperanza, tienen una misma prioridad. Pero entre tantos amigos inconversos es interesantísimo ver la variedad temática de ellos. Hay algunos que tienen un tema y no se salen de ese tema, y como quiera que tú quieras cambiarlo de ese tema, vuelven de nuevo a ese tema, porque eso es lo que para ellos es importante. Porque eso es lo que hay en su corazón. Ahora mismo me están pasando varios nombres por mi mente, pero lógicamente no los puedo decir. Monotemáticos. O sea, vienen y te hablan sencillamente de lo mismo, y te pasan años y no los ves, y cuando vuelves y los ves, si pasa 15 minutos están hablando exactamente de lo mismo. ¿Verdad? Cada quien lo que tiene en su corazón es lo que emite a través de sus labios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo si tú eres malo vas a hablar cosas buenas? Y cuando hablamos de malo y bueno no estamos relativizando, estamos hablando de lo que Dios dice que es bueno y de lo que Dios dice que es malo. Del proceder que Dios aprueba y del proceder que Dios condena. Estamos hablando de a quien Dios aprueba o al que lo reprueba. De esto es que estamos hablando, no de la opinión personal de nadie. ¿Cómo podemos nosotros hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes darte cuenta perfectamente bien de qué tipo de persona tú eres delante de los ojos de Dios en función de lo que sale por tus labios todos los días. Y si lo que sale son centellas y rayos y macos y alacranes, ese tesoro yo no lo quiero. Hay problemas en tu corazón. Y si lo que sale son rencores e ira y envidias, ese tesoro tiene problemas. Hay problemas, hay problemas. Y si lo que sale de tu corazón es sencillamente ambiciones y teneres y posesiones y aspiraciones humanas terrenales, ese tesoro tiene problemas. Porque eso es lo que hay en ti. Eso es todo. Hay un corazón ahí en problemas. Hay un tesoro en problemas. Tú puedes discernir qué tipo de personas eres, si eres de los buenos o eres de los malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, como el árbol bueno no da frutos malos. Por el fruto se conoce el árbol. Y lo que sale de nuestros labios es una manifestación de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. ¿Hacia dónde van dirigidos tus pensamientos? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Hasta dónde la palabra de Dios mora en abundancia en ti, al punto tal de que tú eres capaz de discernir frente a los eventos de la vida diaria lo que es de Dios y lo que no es de Dios? ¿Hasta dónde? De eso se trata. Ahora bien, no puedo dejarlo así. Tengo que concluir con una nota positiva. Esa es una de las recomendaciones que se le da a los alumnos de predicación. No termine por lo negativo, termina por lo positivo, ¿verdad? Lo vamos a cubrir con ese precepto, ¿verdad que sí? Y la parte positiva es la siguiente. Dios, ahora sí, solo Dios puede cambiar lo malo o al malo en bueno. Y eso es tan importante, porque no hay uno solo sobre la faz de la tierra que Dios
describa como santo y agradable delante de Él, refiriéndome a seres humanos, que no haya sido malo, desechado, reprobado y condenado antes de llegar a Jesucristo, antes de clamar a Dios por misericordia y perdón. No hay uno solo. Todos somos malos, hasta tanto. Por su gracia Dios nos declara bueno. Por su misericordia Él arrebata de nosotros la maldad y el pecado, transforma nuestros corazones, nos da corazones nuevos y nos considera bueno por su gracia y por su misericordia. Pero yo quiero que tú sepas que nadie escapa de la acuciosa mirada de Dios. La Escritura dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está pendiente. Y si alguno piensa que no, es bueno que sepa que Dios lo está mirando, observando y anotando. En todo lugar, en todo tiempo. Es cierto que un Dios bueno y santo no puede de ninguna manera coexistir con la maldad y con el pecado. O sea, no puede haber jamás comunión entre un Dios santo y un hombre pecador. Y para Dios tener comunión con nosotros tiene necesariamente que limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Tiene que transformarnos necesariamente. La Escritura dice que los malos serán trasladados al Seol. Simplemente van a ser condenados. Todas las gentes que se olvidan de Dios van a ser condenados. Estoy citando Salmos 9:17. En Isaías, el profeta dice que no hay ningún tipo de paz posible para los malos. No hay paz para los malos, dice Dios, dice Jehová. No hay posibilidad ninguna. En Mateo, en el capítulo 13, versículo 47, dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. Recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no puede cohabitar con el malo. No puede dar paz a los malos, sino juicio. Y Él está observando a unos y a otros. Consecuentemente, es necesario que nosotros cambiemos nuestra actitud. Es necesario que cambiemos nuestra actitud. Dios está dispuesto perfectamente a cambiarnos. Pero Él dice, venid y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, yo los convertiré como blancos como la nieve. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, ciertamente. Pero nosotros tenemos que cambiar la actitud. Y un cambio de actitud es precisamente lo que significa arrepentimiento. Hasta tanto no hay un arrepentimiento que Dios conoce si es genuino o no. Hasta tanto no tenemos ninguna posibilidad de que Dios nos cambie, porque Él demanda arrepentimiento. Amós dice, el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que Él estará con vosotros. Aborreced el mal y amad el bien, estableced justicia y juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Israel. Dice, comiencen por ahí. Busquen lo bueno y aborrezcan el malo. Comiencen por ahí. Manifiéstenle a Dios la actitud correcta, la disposición de abandonar el pecado, abandonar el mal, aquellas cosas que tú sabes porque Él ha puesto conciencia en tu corazón, que Dios no aprueba y que son parte de tu vida diaria. Y toma la decisión delante de Dios, tú con Él directamente, de abandonar el pecado. Dile, Señor, me arrepiento, me lamento terriblemente, porque sé que te he agredido y te he ofendido a través de mi pecado. Es necesario un arrepentimiento. Dios ciertamente puede y quiere cambiar al malo en bueno, pero es necesario un arrepentimiento. Y no solamente un arrepentimiento, es necesario también una conversión.
una conversión. Hay un arrepentimiento legal que viene como consecuencia del temor a la sentencia, que no es el arrepentimiento genuino del corazón, el dolor por haber agredido a Dios, ofendido a Dios, a nuestro Dios. Pero cuando hay una conversión genuina, las cosas van mucho más allá. Porque cuando hay una conversión, ¿sabes lo que se produce? Un cambio de corazón. ¿Qué es donde está el problema? En el corazón. Porque el problema está en el corazón. Es de la abundancia del corazón que echamos para afuera. Y es el corazón malo el que genera obras malas. Y es el corazón malo el que Dios reprueba y condena. Y es el corazón malo el que define al hombre como malo. Por eso, además del arrepentimiento, es necesario un corazón. En Ezequiel el Señor dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. Dice, háganse de un corazón nuevo, porque el problema está ahí en el corazón. Es necesario un cambio de corazón. Es necesario que tú le digas: Señor, yo me arrepiento, pero no solamente me arrepiento, Señor, porque te he agredido, porque te he ofendido, porque he pecado contra ti, porque he llevado mi vida a mi manera, porque no te he tenido en cuenta, no te he tomado en cuenta, sino que además de eso, Señor, además de lo malo que soy, además de esto, Señor, yo tengo un corazón que necesita ser regenerado por ti. Cambia mi corazón, transfórmalo. Haz que me agrade y me guste y apruebe y discierna tu voluntad y la ponga en práctica. Y que rechace como si fuese una reacción alérgica aquellas cosas que para ti son condenables, son malas. Se necesita un cambio de corazón. Haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Finalmente, es necesario una regeneración. Ser una nueva persona. Hay que arrepentirse, hay que convertirse y hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Tú dirás: bueno, pero ya yo nací. Sí, tienes que volver a nacer. Pero ya yo volví a nacer una vez. No. Si volviste a nacer, espiritualmente hablando, entonces tienes vida. Tienes vida. Entonces no eres de los malos, eres de los buenos. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado. Porque precisamente a eso vino Cristo, a entregarse en el Calvario para, derramando su sangre en la cruz, redimirnos de todo pecado. Él vino para lavar con su sangre tu pecado y el mío. Él vino para hacernos nuevas criaturas. Él vino para que si acudimos a Él, estando en Él, seamos nuevas criaturas. Y que las cosas viejas las echemos atrás. Para renovarlo todo, para hacer todas las cosas nuevas. Estamos tratando de identificar a los buenos. Aquellos que han sido regenerados por el Señor Jesucristo, cuyos corazones han sido transformados, que el Señor ha quitado ese corazón de piedra, ese corazón malo de incredulidad, y le ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón ansioso de ser lleno de todo lo que viene de Él, de todo lo que caracteriza a Dios, de todo lo que tenemos que compartir con Él, su amor, su gozo, su paz, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos identificando a los buenos. ¿Y tú? ¿Eres tú de los buenos? Contéstalo para ti con los ojos cerrados en este momento. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y contéstate a ti mismo: ¿soy yo de los buenos? ¿Es mi corazón aprobado delante de Dios? Dios ha cambiado mi corazón. Sucedió un día. Me arrepentí de todo corazón y recibí a Jesucristo en mi corazón. Pregúntatelo. Si acaso no ha sucedido,
hoy es un día bueno para ello. Para que le digas: Señor Jesucristo, perdona mi pecado. Señor Jesucristo, transforma mi corazón. Dame un nuevo corazón. Señor Jesucristo, quiero llenarlo de ti y seguirte solamente a ti. Ven a mí, dame la vida eterna. Dame el perdón. Dame tu aprobación, Señor. Dame tu mente. Dame la vida eterna. Gracias, Señor, por esta mañana y tu palabra. Y gracias, Señor, por la comunión con los hermanos, la comunión que tenemos en ti. Y gracias, Señor, por la salvación tuya, Señor, la que nos permite compartir, Señor, a través del mensaje de la cruz. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en lo personal. Que nos transformes, Señor, para que seamos buenos delante de ti, aprobados por ti. Y Padre, queremos que nos despidas, Señor, con tu bendición. Y que esta noche, Señor, pues nos concedas de nuevo, Padre, congregarnos en tu nombre y rendirte el culto que solamente tú mereces. Damos gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Wilson.